Bienvenido a Oraciones Poderosas. ¿Sientes que has esperado demasiado tiempo? ¿Que has orado una y otra vez por la misma situación y aún no ves cambios? Quizás te preguntas por qué algunas puertas siguen cerradas, por qué tus sueños parecen tan lejanos o por qué las respuestas que tanto anhelas no llegan cuando las necesitas. Si hoy te encuentras cansado de esperar, este mensaje puede ser exactamente lo que Dios quiere que escuches. Porque hay momentos en los que creemos que el cielo guarda silencio, cuando en realidad Dios está trabajando en cada detalle de nuestra vida. Lo que para nosotros parece una demora, para Él es un proceso. Lo que vemos como un obstáculo, Él lo está transformando en preparación para algo mucho mayor. Quédate hasta el final, porque las palabras que escucharás hoy podrían cambiar tu manera de ver la espera y devolverte la paz que has estado buscando. Dios tiene un mensaje para ti: espera, todo llegará en mi tiempo perfecto. En ocasiones, la vida parece quedarse atrapada entre la realidad que vivimos hoy y los sueños que anhelamos alcanzar mañana. Cumplimos con nuestras responsabilidades diarias, seguimos adelante como podemos, pero dentro de nosotros existe una carga silenciosa formada por cansancio, incertidumbre y preguntas que rara vez compartimos con alguien más. Hay momentos en los que mostramos una sonrisa al mundo, mientras por dentro sentimos que algo dejó de avanzar. Percibimos que seguimos caminando, pero no al ritmo que deseamos. Nos esforzamos cada día, pero los resultados parecen no llegar. Elevamos nuestras oraciones, pero el silencio parece ocupar el lugar de las respuestas. Poco a poco, esa larga espera termina convirtiéndose en una sombra que acompaña cada uno de nuestros pasos. Las dudas comienzan a ocupar la mente y las preguntas invaden el corazón. Entonces surgen pensamientos difíciles de ignorar. ¿Por qué aquello que deseo tarda tanto en llegar? ¿Por qué mis anhelos parecen estar tan lejos? ¿Por qué aquello que pedí con tanta fe aún no sucede? Aunque intentas mantener la confianza, también te preguntas si has cometido errores en el camino. Quieres creer que todo saldrá bien, pero hay noches en las que permaneces despierto mirando al techo y preguntando en silencio: Señor, ¿cuándo llegará mi respuesta? ¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo podré ver aquello por lo que he esperado tanto tiempo? Y es que una espera prolongada, especialmente cuando no entendemos su propósito, puede desgastar el alma, quitar la tranquilidad y hacernos pensar equivocadamente que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando en realidad continúa actuando de maneras que todavía no podemos percibir. Sin embargo, aunque la vida esté llena de incertidumbre, Dios permanece inmutable. Él no improvisa ni llega fuera de tiempo. Nunca pierde el control de las circunstancias ni se queda sin una solución. Incluso cuando todo parece detenido, cuando no ves señales o cuando el silencio parece interminable, Dios sigue obrando detrás de cada situación que tú llamas espera. Hoy quiero invitarte a escuchar estas palabras como si fueran pronunciadas directamente a tu corazón. Confía y espera, porque todo llegará en el momento perfecto. Porque mientras tú percibes retraso, Dios está formando tu carácter. Mientras tú escuchas silencio, Él está preparando el escenario. Mientras tú observas una pausa, Él está acomodando cada pieza que aún no puedes ver. Y mientras tú crees que el camino se ha detenido, Dios continúa construyéndolo paso a paso delante de ti. Gracias por estar aquí. Ahora continuemos con este mensaje que puede traer tranquilidad, fortaleza y esperanza a tu corazón. 1. El tiempo de Dios es perfecto. Lo primero que debemos entender en nuestra relación con Dios es que cada cosa ocurre en el momento adecuado. Ese tiempo no está determinado por nuestra prisa, nuestros deseos o nuestra impaciencia, sino por la voluntad perfecta del Señor. Como nos enseña Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada etapa, cada proceso, cada oración elevada al cielo, cada lágrima derramada, cada puerta que se abre y cada una que permanece cerrada forman parte de un plan que muchas veces aún no logramos comprender. En la vida de quienes confían en Dios, nada sucede por casualidad.
Él no actúa improvisadamente ni toma decisiones apresuradas. Por el contrario, dirige cada detalle con sabiduría perfecta, establece el momento preciso para cada acontecimiento y prepara cada circunstancia con un propósito específico. Sin embargo, nosotros solemos enfocarnos únicamente en la espera. Vemos el tiempo pasar, percibimos el silencio y enfrentamos la incertidumbre cuando no aparecen señales visibles de cambio. Con frecuencia, permitimos que los pensamientos negativos ocupen nuestro corazón. Llegamos a creer que, si la respuesta no llega hoy, jamás llegará, que si la situación no cambia de inmediato, Dios nos ha olvidado, o que, si no vemos movimiento, entonces nada está ocurriendo. Pero el reino de Dios funciona de una manera muy diferente. Para Él, la espera no representa abandono, sino preparación. Aunque nuestros ojos no lo perciban, Dios sigue obrando, acomodando circunstancias y alineando situaciones que todavía permanecen ocultas para nosotros. Pensemos en un agricultor que siembra una semilla. Después de plantarla, no observa resultados de un día para otro. No ve brotes al amanecer siguiente ni cosecha frutos en pocos días. Sin embargo, bajo la tierra, lejos de toda mirada, la semilla está desarrollando raíces, fortaleciéndose y preparándose para surgir en el momento exacto. De la misma manera, aun cuando todo parezca estar en silencio, Dios continúa trabajando en tu vida, preparando aquello que florecerá cuando llegue el tiempo perfecto. Así es Dios contigo. Tú eres esa semilla y el proceso que estás viviendo no es un castigo, no es retraso, no es abandono, es crecimiento en lo profundo, formación invisible y fortaleza interna que todavía no puedes percibir. Dios sabe cuándo darte lo que has pedido, sabe cuándo abrir la puerta, sabe cuándo traer esa respuesta y sabe cuándo mostrarte lo que tanto has esperado. Porque si te lo entregara antes no lo sostendrías, y si te lo entregara después no tendría sentido. Dios siempre llega exactamente cuando debe llegar. Piensa por un momento en las cosas que pediste hace años y que, cuando por fin llegaron, descubriste que si hubieran llegado antes habrían llegado a un corazón inmaduro, a una mente confundida, a un momento inestable o a un camino que todavía no estaba listo. Hay cosas que Dios no trae antes porque quiere que cuando las recibas te bendigan y no te destruyan, te fortalezcan y no te rompan, te den vida y no te quiten paz. Por eso, cuando Dios te pide que esperes, no te está castigando, te está preparando, te está cuidando, te está protegiendo de lo que tú no ves, pero Él sí. Y quiero que escuches algo con el corazón, la espera no es una señal de que Dios está lejos, la espera es una señal de que Dios está cerca. Si Dios estuviera lejos, te dejaría avanzar a tu ritmo, tomar decisiones apresuradas, entrar por puertas equivocadas o aferrarte a personas que no son parte de tu propósito. Pero cuando Dios te detiene, cuando Dios te hace esperar, cuando Dios no responde todavía, es porque está cuidando tu destino. Te está diciendo, hijo, hija, espera, porque lo que tengo para ti no es pequeño, ni rápido, ni superficial, es perfecto. Dios no trabaja con relojes humanos, Dios trabaja con propósito, con eternidad, con dirección divina. Y cuando por fin llegue ese momento que has estado esperando, cuando la puerta se abra, cuando la oración sea respondida y cuando la promesa se cumpla, entenderás que Dios en su amor perfecto no llegó tarde, llegó justo a tiempo. Y ese día mirarás atrás y dirás, ahora lo entiendo, Señor. Tu tiempo siempre fue mejor que el mío. Hay una verdad que no siempre queremos escuchar, pero que cuando la entendemos cambia por completo la manera en que vivimos la espera. 2. Dios te protege en todo momento. La demora de Dios es protección. A veces vemos el no, el todavía no o el silencio de Dios como algo negativo, como una señal de distancia, como un indicio de que nuestras oraciones no han sido escuchadas o como un recordatorio doloroso de que algo no está funcionando. Pero en realidad, muchas veces la demora de Dios es el acto más grande de amor y de cuidado que Él tiene hacia ti.
El Señor lo deja claro en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es decir, hay cosas que tú no ves, pero Dios sí. Hay caminos que tú crees entender, pero Dios los conoce completos. Hay personas, situaciones, oportunidades o decisiones que hoy parecen buenas, correctas o convenientes, pero que más adelante podrían lastimarte, destruir tu paz o desviarte de tu propósito. Y Dios, que ve de lejos, que ve desde arriba, que ve el final del camino antes de que tú des el primer paso, te protege incluso cuando tú no lo entiendes. La demora muchas veces no es un obstáculo, es un muro de protección. Es Dios diciéndote, todavía no, hijo, porque si entras ahora eso te hará daño. Todavía no, hija, porque no estás viendo el peligro escondido. Todavía no, amado, porque estoy guardando tu corazón de algo que tú todavía no puedes discernir. Lo que tú llamas espera, muchas veces es Dios salvándote de un dolor mayor. Déjame contarte una pequeña historia para explicarlo mejor. Había una joven que oraba con todas sus fuerzas por una oportunidad laboral, era su sueño y creía que ese era el lugar perfecto. Cada día le pedía a Dios que abriera esa puerta, pero la puerta nunca se abrió. Ella lloró, sintió que Dios no la escuchó y pensó que no era digna de esa bendición. Durante meses se preguntó qué había hecho mal. Años más tarde descubrió que la empresa donde quería entrar sufrió un colapso interno, malos manejos, deudas, despidos masivos y mucha injusticia. Y ahí entendió lo que antes no podía ver: Dios no le cerró una puerta, Dios le evitó una caída. La demora fue protección. Y así ocurre tantas veces en nuestra vida. Cuando Dios no te da lo que quieres inmediatamente, no significa que te esté castigando, significa que te está cuidando. Está filtrando personas, está limpiando caminos, está cerrando puertas equivocadas, está deteniendo cada cosa que podría herirte y está protegiendo tu futuro, incluso antes de que tú llegues a Él. Dios no solo te bendice cuando te da algo, también te bendice cuando te lo evita. Quiero que pienses en esto: ¿cuántas cosas pediste con el corazón lleno de emoción, pero que hoy agradeces no haber recibido? ¿Cuántas decisiones querías tomar que hoy entiendes que habrían sido un desastre? ¿Cuántas personas querías en tu vida, pero que hoy sabes que no eran parte de tu historia eterna? Eso no fue casualidad, eso fue protección. La demora de Dios nunca es crueldad, es amor en su estado más puro. Es como un padre que no le da fuego a su hijo, aunque el hijo lo pida con insistencia, porque sabe que lo quemaría. Dios sabe lo que tú puedes manejar y lo que no, sabe lo que te fortalece y lo que te destruiría, sabe qué puertas son tuyas y cuáles solo son una ilusión que te alejaría de lo que Él tiene preparado. Por eso, cuando Dios te hace esperar, no estás perdiendo tiempo, estás ganando protección. Y en esa protección, Él trabaja en silencio, alinea cosas, limpia el camino, ordena lo oculto, sana lo que no está visible, retira lo que no te conviene y prepara lo que sí te bendecirá en el futuro. La espera de Dios siempre es intencional, siempre tiene propósito, siempre protege. Y cuando llegue el momento exacto, cuando la puerta correcta se abra, cuando la bendición correcta aparezca y cuando la oportunidad perfecta llegue, entenderás que Dios nunca estuvo tardando. Estaba cuidando algo demasiado grande y valioso: tu corazón, tu propósito y tu futuro. 3. Mientras más esperas, más grande es la bendición. Hay algo que a veces olvidamos cuando la espera se vuelve larga, cuando los días parecen iguales, cuando la respuesta no llega y el corazón se cansa de insistir. Dios no solo trabaja en lo que estás pidiendo, Dios trabaja en ti. En medio de esa espera que te pesa, en medio de esa oración que no ha sido respondida, en medio de ese silencio que te desespera, Dios está formando algo dentro de ti que no podría nacer de ninguna otra forma. El apóstol Pablo lo explica con una profundidad hermosa en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. La tribulación produce paciencia, y la paciencia,
prueba, y la prueba, esperanza. En otras palabras, la espera no es tiempo perdido, la espera es crecimiento. Dios usa procesos que parecen lentos para formar fortalezas que no tendrías de ninguna otra manera. La paciencia no se desarrolla en días buenos, la fe no crece cuando todo fluye, la esperanza no se fortalece cuando entiendes todo lo que estás viviendo. El carácter no se moldea cuando la vida es cómoda y la confianza en Dios no se profundiza cuando el camino está lleno de respuestas inmediatas. Es en la espera donde Dios hace su mejor obra. Y sé que a veces esa obra es invisible. Sé que hay días en los que no ves ningún cambio, sé que hay momentos en los que te preguntas si estás avanzando o si sigues en el mismo lugar, sé que hay noches en las que piensas que esta temporada no tiene fin. Pero la formación de Dios casi siempre ocurre en silencio, ocurre en lo profundo, ocurre en esas áreas del alma que nadie más conoce, pero que Él desea fortalecer. Es como el proceso del oro, para ser purificado necesita pasar por fuego, no para destruirse, sino para revelar su valor. Así hace Dios contigo, no te pasa por fuego para quemarte, te pasa por procesos para purificarte, para prepararte y para hacerte más fuerte que antes. Permíteme contarte una pequeña historia que refleja esta verdad. Había un joven que oraba con desesperación por un milagro. Le pedía a Dios rapidez, le pedía cambios inmediatos, le pedía respuestas urgentes. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría, y él pensaba que Dios no estaba escuchando. Hasta que un día, en medio de su frustración, el Señor puso en su corazón esta frase: no estoy tardando, estoy formando. Esa palabra lo quebró porque entendió algo que nunca había visto. Mientras él pedía un milagro rápido, Dios estaba preparando su corazón para sostener ese milagro cuando llegara. Si Dios se lo daba antes, él no habría estado listo, lo habría perdido, lo habría tomado con inmadurez, lo habría destruido o se habría destruido a sí mismo. La espera era necesaria, la formación era parte del propósito, el proceso era parte del amor. Y así es contigo. Lo que estás esperando no es solamente algo que Dios va a darte, es algo para lo cual Dios te está preparando. Por eso, no te desesperes si no ves resultados inmediatos. No pienses que Dios está en silencio porque te rechazó, no creas que tu fe no vale porque no ves cambios rápidos. Quizá hoy no veas avances, pero sí estás siendo formado. Estás creciendo en paciencia, en carácter, en discernimiento, en sensibilidad espiritual, en dependencia de Dios y en confianza verdadera. Porque cuando llegue lo que pediste, necesitas tener un corazón capaz de cuidarlo, un corazón estable, un corazón maduro, un corazón que entienda que aquello no es casualidad, sino fruto del tiempo perfecto de Dios. Y aquí viene algo muy importante: lo que Dios está formando en ti durante la espera es más valioso que lo que estás esperando recibir. Eso que estás pidiendo llegará, pero la persona en la que te estás convirtiendo durante el proceso será el verdadero tesoro. No temas la espera, no la rechaces, no huyas de ella. Abrazarla no significa resignarte, significa confiar. Porque mientras tú esperas por Dios, Dios está trabajando en ti con amor, con propósito, con intención divina. Y cuando por fin llegue lo que tanto anhelas, serás capaz de mirar atrás y decir: ahora entiendo, Señor, no estabas tardando, me estabas preparando. Pero también hay algo que todos hemos pensado alguna vez: Dios, siento que estás tardando en responder, tardando en abrir esa puerta, tardando en traer esa oportunidad, tardando en sanar algo que duele, tardando en mover lo que parece detenido. 4. Dios llega en el momento preciso. La realidad es que Dios jamás se adelanta ni se retrasa. Él no se guía por nuestros horarios, nuestros planes ni por la urgencia que muchas veces sentimos. Su tiempo es perfecto y siempre actúa en el momento correcto. La Biblia lo expresa claramente en Habacuc 2:3, aunque la visión parezca tardar, espérala, porque ciertamente vendrá y no se retrasará. Observa bien estas palabras. Aunque desde tu perspectiva parezca que todo avanza lentamente,
aunque el proceso sea más largo de lo que imaginabas, aunque no veas respuestas inmediatas o sientas que el cielo guarda silencio, la promesa de Dios sigue en pie. Lo que Él ha dicho se cumplirá. No en el momento que nosotros creemos conveniente, sino en el instante exacto que Él ha establecido. Hay algo importante que debes comprender: Dios no está enfocado únicamente en lo que necesitas hoy. Él también está preparando tu mañana. Está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y guiándote hacia el propósito que diseñó para tu vida. Además, está acomodando circunstancias, conectando personas, cerrando caminos peligrosos y preparando oportunidades que aún no están listas para manifestarse. Muchas veces lo que interpretamos como un retraso es, en realidad, una perfecta sincronización divina. Lo que parece una demora suele ser parte de un plan mayor que está tomando forma. Incluso esos, todavía no, que tanto nos cuestan entender, pueden ser actos de protección y amor de parte de Dios. Y cuando finalmente llegue el tiempo señalado, mirarás hacia atrás y comprenderás por qué tu bendición no llegó antes. Entonces podrás decir: Señor, gracias por hacerme esperar. Gracias porque, si hubiera recibido esto antes, no habría estado preparado para sostenerlo. Gracias porque utilizaste ese tiempo para enseñarme, fortalecerme y convertirme en la persona que necesitaba ser. Quiero ilustrarlo con una escena común en la vida. Imagina que estás en un semáforo, tienes prisa, quisieras avanzar ya y sientes que el rojo tarda más de lo normal, pero lo que no ves es que unos metros más adelante un automóvil está intentando cruzar sin mirar. Si el semáforo cambiara antes, chocarías, te harías daño y terminarías lastimado. Y entonces entiendes, el semáforo no estaba fallando, el semáforo estaba protegiéndote. Así funciona Dios. A veces te deja en rojo para evitar accidentes espirituales, para evitar que entres a lugares donde no perteneces, para evitar que te adelantes a un tiempo que no está listo y para evitar que tomes una bendición antes de estar preparado para sostenerla. Hay esperas que salvaron tu vida sin que tú lo supieras. Hay oraciones que no fueron respondidas en tu tiempo porque habrían sido un peso que no podías cargar. Hay oportunidades que no llegaron porque te habrían robado la paz. Hay personas que no se quedaron porque no eran parte de la historia que Dios escribió para ti. Hay puertas que no se abrieron porque detrás de ellas había confusión, dolor o desorden. Cuando Dios parece tardar, en realidad está asegurando que lo que recibas sea bueno, saludable, estable y perfecto para ti. Y no solo eso, Dios también espera el momento exacto en el que tu corazón está listo. Porque una respuesta anticipada puede convertirse en una carga. Una bendición entregada sin madurez puede transformarse en un problema. Un regalo recibido sin carácter puede convertirte en alguien que confía más en la bendición que en el Dios que la dio. Por eso, cuando Dios se toma tiempo, no está ignorándote, está preparándote. Y aquí hay una verdad hermosa: Dios no tiene prisa, pero tampoco se demora. Él llega cuando debe llegar, ni antes ni después. Exacto. Exacto para tu corazón, exacto para tu fe, exacto para tu temporada, exacto para tu propósito y exacto para que su gloria se vea y no la tuya. Y cuando finalmente llegue ese día, cuando la puerta se abra, cuando la oportunidad aparezca, cuando el milagro se manifieste y cuando la respuesta llegue, vivirás una paz tan profunda que entenderás que el tiempo perfecto de Dios siempre fue mejor que tu ansiedad. Ese día mirarás atrás y no dirás: Señor, tardaste, dirás: ahora entiendo. Llegaste exactamente a tiempo. Hay algo que debes tener muy claro en esta etapa de tu vida, algo que puede cambiar completamente tu manera de esperar, de creer y de ver lo que Dios está haciendo detrás de escena. 5. Dios te abrirá las puertas. Cuando Dios decide abrir un camino en tu vida, no existe fuerza humana ni circunstancia capaz de impedirlo. No importa cuántas personas se opongan, cuántos problemas aparezcan o cuántas veces hayas escuchado un no, cuando la voluntad de Dios se manifiesta, la oportunidad que Él pone delante de ti permanece firme y nadie puede bloquearla.
Así lo declara la Escritura en Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El mensaje es claro y contundente, nadie tiene el poder de cerrar aquello que Dios ha determinado abrir. Esto nos recuerda que las bendiciones y oportunidades que vienen de Dios no dependen de nuestras capacidades, de nuestro pasado ni de los errores que hayamos cometido. Todo depende de su propósito perfecto, y aquello que proviene de Él permanece. En algunos momentos puedes sentir que estás esperando frente a una puerta cerrada, orando y preguntándote por qué aún no se abre. Sin embargo, eso no significa que Dios te haya olvidado o que no tenga algo preparado para ti. Muchas veces la espera forma parte del proceso, porque antes de abrir una puerta, Dios trabaja en tu corazón y te prepara para entrar por ella. Él no solo crea oportunidades, también te fortalece y te capacita para aprovecharlas cuando llegue el momento indicado. Porque, ¿de qué sirve una puerta abierta si tu corazón no está listo para vivir lo que hay detrás de ella? ¿De qué sirve una oportunidad enorme si tu fe todavía es frágil? ¿De qué sirve una bendición grande si tu carácter aún no ha sido formado? Dios abre puertas, pero también te transforma antes de cruzarlas. Y cuando llega ese día, cuando la voluntad de Dios y tu formación espiritual coinciden, cuando el tiempo del cielo y tu preparación interior se alinean, la puerta se abre con una fuerza que ninguna persona, ninguna circunstancia y ninguna oposición puede impedir. Permíteme contarte algo que refleja esta verdad. Había un hombre que buscaba una oportunidad laboral durante años. Tocó puertas, envió solicitudes, habló con personas, pero nada funcionaba, era como si el cielo estuviera cerrado. Un día, cansado, le dijo a Dios, Señor, si quieres que esta puerta se abra, ábrela, y si no, dame paz para aceptar tu voluntad. Esa noche sintió una certeza en su espíritu, no estoy negándote nada. Estoy preparando algo mejor. Meses después recibió una llamada inesperada, una puerta que él jamás había imaginado, con una oportunidad más grande que todas las que había pedido antes. Una puerta que no se abrió por contactos, ni por estudios, ni por fuerza humana, se abrió por la mano de Dios. Y aquella oportunidad venía acompañada de cosas que él no sabía que necesitaba: paz, estabilidad, crecimiento y propósito, algo que ninguna otra puerta anterior habría podido darle. Así actúa Dios. Las puertas que Él abre son más grandes que tus planes, son más profundas que tus deseos, son más perfectas que tus expectativas y son más ricas que tus esfuerzos. Y cuando Él abre, abre con propósito eterno. Quiero que pienses en esto: si una puerta no se ha abierto todavía, es porque la de Dios será mejor. No te desesperes por puertas humanas, no te frustres por intentos fallidos, no te desgastes persiguiendo oportunidades que no llevan tu nombre. Lo que es para ti en Dios, ni siquiera la oposición más grande podrá detenerlo. A veces Dios permite que ciertas puertas permanezcan cerradas porque Él ya tiene preparada una más grande, más segura, más bendecida y más alineada con tu propósito. Y esa puerta, cuando llegue, será tan evidente, tan clara y tan precisa, que sabrás sin ninguna duda que fue Dios quien la abrió. Porque cuando Dios abre una puerta no genera confusión, genera paz, no genera ansiedad, genera dirección, no genera temor, genera seguridad. Y cuando finalmente llegue ese momento para ti, cuando esa puerta divina se abra frente a tus ojos, cuando la promesa tome forma y cuando la oportunidad correcta aparezca, verás claramente que cada demora, cada espera, cada silencio, cada lágrima y cada oración, todo estaba conduciéndote a ese instante. Dios no cierra puertas para frustrarte, las cierra para dirigirte, y cuando abre una, la abre para bendecirte. Así que sigue confiando, porque la puerta que Dios está preparando para ti, nadie podrá cerrarla. Hoy hemos recorrido un camino espiritual profundo en este mensaje. Un camino que nos ha recordado que Dios tiene un tiempo perfecto, que sus demoras son protección, que la espera es formación, que Él no llega tarde y que abrirá puertas que nadie podrá cerrar.
Quizá mientras escuchabas estas palabras. Antes de terminar este mensaje, quiero que recuerdes algo muy importante: no permitas que la espera te haga olvidar todo lo que Dios ya ha hecho por ti. A veces estamos tan enfocados en lo que aún no llega que dejamos de valorar las bendiciones que ya tenemos. Sin embargo, cada paso de tu camino, incluso los momentos difíciles, forman parte de un propósito mayor. Tal vez hoy no entiendas por qué las cosas están sucediendo de esta manera. Tal vez las respuestas que buscas aún no han llegado. Pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Él sigue guiando tus pasos, sigue abriendo caminos donde no los ves y sigue preparando algo que superará tus expectativas. Confía. Sigue adelante. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque cuando Dios actúa, todo ocurre en el momento exacto. Ni antes ni después. Y cuando llegue el día de tu bendición, comprenderás que cada lágrima, cada oración y cada momento de espera tuvieron un propósito. Nunca olvides esto: el reloj de Dios siempre marca el tiempo perfecto. Para terminar, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este mensaje. Si estas palabras tocaron tu corazón y te recordaron que Dios sigue obrando, incluso en medio de la espera, no te vayas sin hacer una pequeña acción de fe. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. Quiero leerte y saber que estás creyendo que Dios tiene el control de cada situación de tu vida. También te invito a darle un me gusta a este video, porque así ayudarás a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que hoy necesitan una palabra de aliento. Compártelo con familiares, amigos o con alguien que esté atravesando un tiempo difícil y necesite recordar que Dios nunca llega tarde. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo mensajes de fe, esperanza y fortaleza espiritual que pueden transformar tu día. Recuerda siempre esto: aunque no puedas verlo ahora, Dios sigue trabajando a tu favor. Confía, persevera y mantén tu fe firme, porque lo que Él ha prometido se cumplirá en el momento perfecto. Que Dios te bendiga abundantemente y te acompañe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.